Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, un placer tener esta conversación con ustedes, aunque lamentablemente no es una conversación en doble vía, porque no tenemos esa facilidad de estarles escuchando, nosotros a ustedes, que sería lo ideal, ustedes a nosotros, y entre todos, pues encontrar cierto acercamiento, cierta convergencia en las ideas. Aunque la convergencia es difícil, lo ha demostrado la experiencia en el mundo, ¿no? La experiencia pues milenaria. ¿Por qué decimos milenaria? No hay una palabra que más se haya manejado a través de la historia, aún en ámbitos religiosos, que la paz. La otra palabra de la cual se habla en demasía, pero nunca se hablará lo suficiente, es el amor, que como no entendemos el amor, no entendemos la paz. Y por allí vamos entrando al camino de esta conversación. Nuestra Señora, la Virgen María, en sus manifestaciones al mundo de la manera aparicionista, porque ella vive con nosotros, ha anunciado que la paz está en peligro. Pero la paz la maneja la ONU, falso. La paz la maneja la OEA, falso. La maneja la OTAN, falso. La manejan los presidentes de los países, falso. Y partimos del Evangelio porque nuestro Señor le dijo a los discípulos: los jefes de los países los tiranizan, no sean así entre ustedes. Lo cual quiere decir que nosotros, tomados individualmente, particularmente, como personas, somos los generadores de la paz o del odio. ¿Quiénes conforman un organismo internacional? Personas que traen desde su origen, en su hogar, en su casa, semillas de paz o semillas de violencia. Porque no vamos a pensar, y con esto ya dejo de hablar, que unos señores que están en un organismo internacional o en un consejo de cualquier cosa, de ministros, por ejemplo, en un país, si no tienen una educación moral para la paz, es imposible que legislen, que ayuden, que conduzcan a un clima de paz. María Isabel. Sí, Orlando, mira, cuando hablamos de la paz, necesariamente nos remitimos, pues, claramente a ese miedo humano, ¿cierto? Que es el miedo, pues, no, en esencia, a la muerte, ¿cierto? A la pérdida de la vida, a la pérdida de nuestras seguridades. En efecto, nosotros vivimos en un mundo muy convulso y es un mundo que, incluso a través de los mecanismos que tenemos hoy para saber las cosas al instante, pues también ha venido como comportándose como una gran manipulación. Pareciera que la paz humana hay que mantenerla en tensión. ¿Y cómo la mantenemos en tensión? Generando pues como todo este tipo de cosas que suceden a nivel mundial, que ya va a empezar la guerra, que hay una guerra allí, que miren que pueden pasar, siempre como con un asunto como hasta cabalístico con respecto a la tranquilidad, es cierto que podremos perder la tranquilidad, la vida, las seguridades, todo. Entonces,
Lamentablemente pienso que la paz se ha vuelto también como un asunto de campaña, un asunto que se manipula, un asunto que como que alguien o algunos o muchos tienen ahí para decir la paz. Sí, verdaderamente estamos como al borde siempre de cosas para generar en nosotros una respuesta. ¿Mm? ¿Y cuál es la mejor respuesta que el mundo moderno, el mundo actual ha pretendido encontrar a través de todas estas manipulaciones? Y es que nos mantengan como en la línea de algo, ¿cierto? Como sobre la línea de mantengamos a las personas con miedo y teniéndolos con miedo vamos a poder controlarlos. Así es. Finalmente pareciera que todo lo que se pretende es un gran control porque hay, no sé, yo siempre he pensado que hay unas mentes en este mundo muy particulares que quieren ese control. Claro Y que entonces las hay, nos sí. ponen el tema de la paz y nos hablan de que la paz siempre está en riesgo. Y así nos mantenemos en la humanidad a través de las noticias y todo el mundo como con ese miedo. Sin embargo, miren cómo la Santísima Virgen María lo ha dicho desde siempre. O sea, verdaderamente que esa paz se pierda es clarísimo, ¿cierto? Esa es una posibilidad y el mundo la ha tenido en muchas oportunidades donde eso se pierde. Entonces, casi que mi invitación es más a ¿escuchamos al mundo o escuchamos a la Santísima Virgen María? Nos ponemos más bien del lado del miedo, de saber que la paz se puede perder desde el mundo, o nos ponemos del lado del anuncio de la Santísima Virgen María que nos dice que la paz puede estar en riesgo, pero que nosotros, como creyentes y en manos de Dios, tenemos la opción, si eso ha de suceder, de trasegarla distinto. Esa reflexión, Marisabel, sobre la paz es como que la sacar de una situación muy lógica hoy y siempre. La paz, mantenerla con alimentada del factor miedo. Eso es fabuloso. Hay un problema con la paz muy grave y no sé qué opinarán ustedes, si el caso será un poquito gratuito hablarlo, de la pérdida de paz. Mire, el eje sobre el cual rueda la vida religiosa, hablando de la vida conventual, es la paz interior. La paz interior. Y esa paz interior se alimenta de esa vida espiritual, eucarística, vida de oración. No entiende uno cómo se afectaron, todos estamos afectados en cualquier forma por la influencia del mal, pero que el mal penetre a un grupito de contemplativas, que penetre ahí el mal, en medio de la paz de un convento que casualmente o casualmente no, acertadamente la paz de un convento se vive porque el espíritu de pobreza impera, no está la ambición, no está el reclamo del mundo, y de pronto el poder, la mentira y hasta la ambición de las cosas rompe la vida conventual y saca unas damas muy queridas de ese ambiente. Ramón, ¿usted qué opina de eso? Bueno, cuando yo observo... ¿O se nos sale el tema? No, porque es que son referentes, son casos de la vida real que nos llevan como a pensar de que la paz pudiera ser una utopía. ¿Qué tan esquiva, hombre? Pudiera ser una utopía porque en un lugar de un convento, unas hermanitas que hicieron unos votos y que uno supone que allá está Dios porque Dios es el que da la paz. Claro. Y tiene paz el que está con Dios y el resto no la tiene. Entonces se pronuncian de esta forma reclamando cosas que son del mundo, poderes del mundo. Entonces dice, pero ¿qué es esto? Si esto sucede aquí, ¿qué no podrá suceder que no se espere en otros lugares? Entonces quisiera, pues ya que me dan como el camino para interpretar ese hecho, lo que sucede pues por allá en Burgos, ¿no es?
Sí, en España. por ahí, en esos Sí, lugares, sí. y yo, pero ¿cómo estas monjitas dejan la paz, dejan de vivir en paz porque se entran en rebeldía con ellas mismas y con Dios? Entonces, quisiéramos como conceptuar o dar algún indicio de lo que es en sí la paz como paz. Sí. El ejemplo es muy significativo. Eso. Perdóname, ten ahí la idea. Porque incluso eran monjas de clausura. Sí, El exacto. non plus De ultra regla, de en la regla vida religiosa. conventual. ¿Cómo le parece? Exactamente. El non Entonces, plus ultra en la clau- vida religiosa. Sí, Sí, de sí, sí. clausura. Más allá, Los Ángeles. Los Ángeles, exactamente. Entonces, Sí. quisiera uno como, a ver, aceptamos las cosas, pongamos las cosas en su punto. ¿Qué es eso de la paz? Y doy otro referente de la creación. La armonía preestablecida es una de las características, de los referentes para de que Dios es el autor del mundo. La armonía de todo lo existente. Claro. ¿Qué tal que todos los seres fuesen de lado a lado chocándose unos con otros, o los sistemas planetarios, o en fin, armonía preestablecida? La paz entonces sale de Dios, es una armonía en la creación. Y el hombre es criatura, y entonces cuando el hombre está en relación con Dios, está en paz, está en sosiego. La paz es un sosiego, una vida en sosiego es paz. Y esa vida en sosiego es porque está inventada por la armonía preestablecida por Dios. Entonces cuando uno encuentra esto, entonces se pone a pensar, entonces paz no ha existido nunca. Nunca lo ha existido porque siempre, cuando el hombre se comunica, el hombre acciona, entra la soberbia, entra el poder, entra la envidia, entra todas estas cosas y afecta no solo la intención de paz, la paz que aparentemente puede estar o que puede estar existiendo, acaba con ella. Bueno, Qué cosa. extraordinario el tema. Y hay mucha tela para cortar. Y es imposible que en este programa agotemos el tema. Pero sí podemos intentar iniciar una reflexión, un análisis, una interiorización, un discernimiento sobre lo que es la paz. María Isabel hacía referencia al miedo de la pérdida de la paz, de la guerra, del caos social, es decir, una amenaza que viene de afuera. Y Ramón planteaba la paz interior. Y Orlando trae a cuento el problema de las monjitas rebeldes, de las clarisas, que niegan que haya habido sucesión en el pontificado después de Pío XII. Y Pío XII murió en 1958 del siglo pasado. Negaron a Pablo VI, negaron a San Juan Pablo II, negaron a Benedicto Toda la XVI, serie. toda la Y serie. la mayoría de ellas ni siquiera habían nacido cuando murió Pío XII. Claro. Entonces, Atención, que es una cuestión casual que estemos hablando de esto porque no estaba en el programa. En el programa estaba la paz. Se nos vino ese ejemplo para demostrar que hasta en los corazones más limpios ataca el demonio. Pero que podemos decir que es una pérdida, perdieron la paz. Perdieron la paz. Claro. De hecho, segundo, que el concilio no es el concilio, que es ilegítimo. Entonces, se declaran en rebeldía y negación de la iglesia, del papado y de todo. Hubo un sacerdote y analizando esto habla la neurosis por la que están pasando estas monjitas. Y diríamos, las estrellas contra sí mismas. Dicen, entonces todo lo que ustedes han vivido ha sido una farsa. Porque profesaron en una iglesia que niegan. Porque profesaron bajo
el mandato de un concilio al que están negando. Y recibieron todos los sacramentos en una iglesia que están negando. O sea que todo fue una mentira de ustedes mismas con ustedes. Pero, ¿qué pertinencia tiene con nuestra reflexión sobre la paz? Como la paz interior, que se supone en unas monjas contemplativas que han abandonado el mundo, que se han encerrado físicamente para poder estar en una contemplación del Espíritu, de Dios, para hacer de su vida lo que diría San Ignacio tan espléndidamente, para que su vida en todo sea amar y servir solo a Dios. Y con esa palabra solo, como lo decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Para que haya paz, diríamos, podríamos agregar nosotros. En esta dimensión que nos plantea lo de las monjas, que es la vida contemplativa, la vida religiosa, la vida creyente, la vida de fe, tenemos al principio del primer milenio un santo extraordinario cuyo lema y mensaje nos llega hasta nosotros. Y tan vigente que hasta el Papa asume su nombre, San Francisco de Asís. ¿Y cuál fue el lema que él planteó? Muy simple y sencillo. Paz y bien. Como quien dice, es la paz interior, es la paz con Dios la que me puede dar a mí el máximo bien, la que me puede dar a mí la paz. Y la que puede traer al mundo, a los demás, la paz y el bien. O sea que, diríamos como mirando todos los elementos que se han puesto aquí sobre la mesa, la paz tiene que ver en primer lugar con Dios, en nuestra relación con Dios. La paz tiene que ver en relación conmigo mismo, si yo puedo vivir en paz conmigo mismo para poder vivir en paz con Dios y en paz con los hermanos. Y viviendo en paz con los hermanos puede haber la paz social, la paz cultural, la paz económica, la paz política, todo lo que encierra. Sí, no la felicidad social, porque hay que tener en cuenta al hablar de paz hay que tener en cuenta el no confundirla con la felicidad terrenal, porque la paz no puede ser rota porque uno está enfermo, y la enfermedad no es felicidad, o porque hay situaciones difíciles de manejar en la vida. Es decir, esa paz interior es la que debiera regir el modo de vivir de toda persona. Entonces lo que dice Luis Horacio, que tan sabiamente lo sitúa ya en esa carencia de paz de las monjas, a las cuales no estamos juzgando, porque es que ellas tienen ese problema y nosotros tenemos otro problema. El mismo problema de paz lo tenemos nosotros en otro estado. O sea, no las juzgamos a ellas, decimos que tienen ese problema porque es el mismo nuestro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a creer que un gobierno, sea el de Colombia o el de cualquier parte, hablemos del de nuestro país, aunque el programa se oye también internacionalmente, en esta debacle, en esta corrupción tan súper escandalosa que tenemos ahora en el manejo de lo público, vamos a creer que si en un pobre convento en donde el nominativo es la paz, que se suponía, vamos a tener un staff administrativo en el gobierno de nosotros o en el de los vecinos. No nos referimos políticamente a lo actual. La corrupción sí es actual, pero fue ayer también y va a ser mañana. Entonces, para que no crean que estamos en el plano de lo político. Entonces, ¿cómo así que si en un convento nace esta discordia íntima tan terrible de negar la eclesialidad a partir de Pío XII, como dijiste, vamos a creer que los señores que integran los organismos rimbombantes internacionales, que
no están compuestos por personajes de conventos, sino personajes como nosotros, afectados por todas las situaciones anormales, por la envidia, por la injusticia, por el dolo, por todo. Esos organismos pueden dar la paz. Hombre, no nos engañemos. El mundo, si usted analiza el mundo, tratados de paz, vea, hombre, llenan los anaqueles, los tratados de paz. La paz se firmó con el rótulo del miedo. Así es como se ha formulado la paz, y esa no es la paz. Exactamente. Ese fue el tema que un compatriota nuestro que subió a los altares, víctima de la guerrilla, del ELN, De cualquier que guerrilla. lo sacrificó Sí. en los llanos orientales. Jesús Emilio Jaramillo De González, Santo Domingo, Antioquia. nacido en Santo Domingo, Antioquia, es antioqueño, o sea, colombiano, Hoy beato. latinoamericano, y hoy beatificado personalmente por el Papa, aquí en Colombia, en su visita. Tiene un mensaje en el Congreso Mariano Diocesano que se celebró en Santa Fe de Antioquia en 1954, hace 70 años exactamente. Y una de sus 3 predicaciones en los 3 días del Congreso Mariano fue la Virgen y la paz. Y desglosa qué es la guerra, en primer lugar, qué es la paz y cuál es la relación de la Virgen con la guerra y con la paz. Entonces, la paz es algo interior, que asumimos, que aceptamos y que vivimos en todo el sentido de la palabra. Lo de las monjitas es una demostración, no juzgándolas a ellas, ni de perdición de ellas, pero sí extraviarse el camino de la paz interior. Pero es como un síntoma de la degradación que está viviendo el mundo Es entero. un síntoma, eso es acertadísimo. Lo podemos entender, Luis Horacio, Claro. clarísimo. Me robaste la idea, incluso. Un Es sí- que ¿Es podríamos eso? decir, ellas son víctimas. Sí, ellas son víctimas y de esta y degradación. aparecen, lo podemos entender incluso hasta el punto a donde hemos llegado. Y mire que no tendría que haber sido el Papa el que se degradara el Papa, por decir algo. Un convento Convento, hombre. de clausura, Y como no lo de dijeron, hombres, eso. de y mujeres. de mujeres, o sea, de monjitas muy piadosas. ¿cómo le parece? O sea, que uno Sintomático dice totalmente. sintomático, como que sube todos los órdenes de lo humano y uno dice fue tocada una cúspide. Es decir, ¿hasta Sí, sí, dónde sí, sí. ha extendido su poder el demonio? Hombre, una cosa muy curiosa. Nosotros, ahorita cuando nos reunimos 5 minutos antes de la grabación o 10 minutos, ¿de qué hablamos hoy? Es la pregunta que siempre nos hacemos y le oramos un ratico al Señor. Y bueno, María Isabel dijo, ve, el problema de la paz es crucial hoy, hablemoslo. Nunca estaba en el tintero hablar de las exmonjas, no estaba. Pero fíjate que providentemente nos cae este argumento, porque lo que acaban ustedes de denotar es el colmo, el zarpazo demoníaco extremo es que se hubiera metido a un convento de clausura con los votos de pobreza, Pobreza, castidad y obediencia. Y perdón, Y perpetuo. no en Estados Unidos, no en la Inglaterra, en España. En España. y de una comunidad archifamosa por su delicadeza y por su fidelidad a los Centenaria. votos, las clarisas. Las clarisas. De la Milenaria. Milenaria. de la- Porque es que las clarisas son De el Santa paralelo Clara de los Asís. franciscanos. Mira. Santa Clara era la compañera y amiga de Claro. de San Francisco, al quien nombramos ahora lo de paz y bien. del año Miren, mis 1200 queridos y pico. oyentes, si esto no es un signo, Si no lo es, entonces entonces vámonos, apague y Ramón. vamos. Sí, escuchando
esos ejemplos, esas vivencias que estamos observando alrededor del mundo, donde caemos hasta en la contradicción y la utopía, como hemos enunciado, donde se espera que no sea así, nos encontramos con una trabajada situación del mundo y un resultado demoníaco, propiamente, un resultado demoníaco. Ha llegado hasta allá, el término que utilizaron ahora, y yo lo voy a aprovechar. La degradación. ¿De qué? Es el término degradación. Estas personas y muchos otros han llegado a perder entonces el sentido de virtud, valor, dones, vida, existencia, capacidades, trabajo, relación, política, y todo eso se perdió. Entonces parece que nos encontramos en la era del no ser. Ajá. Parece que estamos en la era, parece no, vemos como si estuviéramos viviendo el no ser, pero es que el no ser puede ser. Sí, nosotros somos estamos en tal grado de degradación que hoy el hombre no es el hombre, la mujer no es la mujer, el valor no es el valor, Es el antivalor. el trabajo no es el trabajo, la dignidad es la indignidad, el poder es el acribillar, el uso del poder es acabar con el otro, la política es acabar con el otro y no dejar pensar al otro, la economía es todo Explotar. todo para un cajón y nada para el otro. Así es. Para mi beneficio. Entonces, cuando yo digo estamos en la era, son eras de la humanidad, del no ser. ¿Quién es hoy en día? ¿Quién se siente que es? Estoy preguntando y sigo en la aclaración. ¿Quién se siente que es? Hombre, yo me siento feliz en este medio, en esta república, en este estado. ¿Quién se siente feliz donde está? Sin embargo, es tan importante la capacidad del hombre que aún en el sufrimiento, más de uno dice, yo estoy contento con mi existencia porque ve modos de. Entonces, no nos digamos mentiras. Usted que me escucha, nosotros que estamos aquí, el otro que está allá dice, a ver, ¿cómo así que la era del no ser? No ser. También es la era del no estar. Al no ser, se concluye el no estar. Y la prueba del no estar, con todo el dolor de patria, ¿cuántos migrantes y emigrantes salen de las naciones porque no encuentran modo para vivir, modo para realizarse? Estamos entonces en el no ser, en el no estar. Hombre, y ese trabajo, no, es unos días, ya no hay, la estabilidad es la inestabilidad. Ahora es entonces el terror, no la tranquilidad. Ahora es la ansiedad y no el equilibrio. Ahora es un estado que parece, o no parece, es de neurosis, dificultades con los demás, es de locura. Total, Ramón, total. Entonces, es decir, toda esa descomposición del mundo. Entonces, a ver, el mundo sano, escuchamos por todos los lados, aquí tenemos una compañera psicóloga, la salud mental de nuestro medio, consultas por allí, consultas por allá, estados de ansiedad, estados de depresión, no se le encuentra sentido a la vida. Y entonces hacemos una pregunta, ¿y esto de qué? ¿Y dónde está Dios, hombre? Hasta preguntamos eso. Ni Dios tampoco es Dios. Es que, Y hay un tapete muy grave también en esto, para que María Isabel nos intervenga en este concepto tan drástico. Resulta que la masculinidad no es la masculinidad. está girando hacia la feminidad. Exacto. Y la feminidad hacia la masculinidad. eso Oiga, hombre, esto es gravísimo. Esto se llama es que evolución, involución. Pero ¿cómo así? Si la naturaleza es esa, la que determinó la creación. Entonces ya no, hombre, ese es hombre, no, medio hombre, puede que sea hombre, o mujer, o no se sabe qué estado de mujer será. Ya es mujer y medio, hombre y medio. Exactamente, no estamos en un estado
precisamente. ¿Y cómo va a haber paz ahí cuando no hay reconocimiento del propio ser? Cuando no hay conciencia de que yo soy, porque la creación así me determinó, porque no hay conciencia de mi medio donde nací, donde yo pueda agradecer la patria, pues algunos ni la podrán agradecer porque no la han vivido. ¿Cómo va a poder haber paz donde interiormente lo que hay es una guerra? Sí, Y sí. miren, un poquito para esto que me pides, Orlando, el demonio, Por fin, que por es- fin mencionaste por la fin lo palabra mencioné. demonio, porque siempre decías el oscuro o aquel. el demonio, No hay que tenerle miedo al nombre Señor. sí diría yo que es un tanto más inteligente que nosotros. Claro. Y se aprovechó precisamente de nuestra inteligencia y cogió todas esas cosas maravillosas que la inteligencia humana donada por Dios para hacernos sus esclavos y poder generar toda esta manipulación, porque verdaderamente, mire, si nosotros nos hacemos de verdad como en una experiencia compasiva, tendríamos que decir que todos estos desórdenes que están viviendo tantísimas personas, el tema de género, todo este tipo de cosas, pues nosotros somos víctimas. Y para que se haya logrado dar en grado sumo a todo nivel de la sociedad humana ese desorden, pues eso tuvo que haber salido de uno más poderoso en ese Así sentido. es. Hay un ¿Cierto? orquestador. Hay un orquestador que verdaderamente supo en dónde. Mire, y yo le voy a agregar a eso tan importante que acaba de decir Ramón, y no solamente ansiedad, depresión, sino que hoy en día la sociedad humana es adicta. Es que Adicta, nos Adicta. comportamos Adicta. como adictos, Adictos. personas Adictos. adictas a cosas. ajá, Antes había mucho que la adicción a las drogas, esa es una, claro. ¿cierto? Y esa ya sigue siendo muy inquietante, pero esa ya no es la que manda No en es el la escenario de las adicciones. Las adicciones al alcohol, las adicciones al sexo, esas ya van quedando allá como en la filita por detrás. ¿Cuál es la peor adicción que tenemos los humanos hoy en día? Celular. Celular. Somos adictos a ese dispositivo y ese dispositivo lo que ha hecho ha sido nos genera liberación de dopamina, que es una de las hormonas neurotransmisor del bienestar, del placer, junto con las endorfinas, otras que están ahí también. Pero ¿por qué sucede eso? Porque nos genera, es decir, es un aspecto de estímulos muy positivos y nos genera una vinculación pues que casi que está siendo ya imposible y se está hablando ya muchísimo de ello en las neurociencias, en psiquiatría, en medicina, de que esa es la gran adicción de esta época. Y al ser adictos, este tipo de mecanismo está generando todo lo que estamos viendo, que es esta distracción, que las personas están metidas ahí, están perdiendo vínculo, están perdiendo interacción, todo. Entonces, ¿a qué voy como con el tema? Y es que siendo digamos, un logro maravilloso de la humanidad, ¿cierto? De estas personas que lograron inventarse tecnologías de este tipo, pues este personaje, el demonio, él sabe cómo encontrarle a todo lo bueno que los humanos podemos hacer, él sabe encontrarle cómo les vuelvo esto su problema. Entonces, uno sí podría decir, ¿cuánta gente en esta adicción también ha perdido la paz? O sea, entonces ahí sí podemos cada vez entender más que el miedo de la guerra es espantoso, pero resulta que es que cotidianamente hay otros miedos que sí están ahí permanentemente, actuando sobre el sistema emocional de las personas, y es todo lo que proviene precisamente del uso del celular, es decir, del uso de la información. Entonces, mire lo complejo, nosotros estamos sometidos a unas realidades, a unas experiencias, ¿qué es lo que se pretende? Que se mantenga para que, llegado el caso, bueno, se pueda generar el caos máximo. Entonces, miren, esto es un asunto, esto no se va a solucionar porque lo digan los gobiernos no lo van a decir, ellos van a seguir hablando de paz, y estas entidades y estas cosas, y lo van a seguir diciendo, pero siempre están hablando de la paz, porque es que pareciera que queremos es más guerra, ¿ok?
pero es cada individuo. Le corresponde a cada uno conscientemente empezar a tomar decisiones. No hay otra. Decisiones para que restablezca y recupere su paz interior. Es que cuando tocamos el punto de paz interior, ahí creo que estamos haciendo referencia directa a Dios. Sí, La claro, paz claro. interior como manifestación de Dios. Luego, si no hay paz interior, no está Dios. Aunque Dios sí está, pero no está en esa persona de la manera que lo necesita. Que necesita que Dios actúe en él. Entonces casi que podríamos decir que la pérdida de la paz interior la sumamos en la humanidad, entonces es la pérdida de la paz en lo humano. ¿Sí? Eso es. Eso es una podemos- complejidad y por eso se exactamente. disparó la salud mental y se ha disparado todo. ¿Por qué? Porque, es decir, en esencia lo que hemos perdido es la paz interior. Eso Al es. perder esa paz interior, confirmar, porque eso está confirmado. Eso no es una intención que estamos diciendo acá. No. Y de lo contrario no vienen estos estados que dado de inestabilidades, de desasosiegos, de intolerancias, de agresividad, de inesperanza, que terminan en enfermedades de la persona, problemas de personalidad y todas esas cosas. Es muy sencillo entenderlo. A medida que el hombre ha alejado a Dios de su vida, aparece este mundo de desasosiego. Claro. A medida que el hombre se aleja de Dios, yo vuelvo a hacer la pregunta en términos de mis observaciones y de muchos años. ¿Dónde está Dios? Para cada uno. Para cada uno. Si nos preguntáramos dónde está Dios en las distintas edades, distintas respuestas. Pero por lo que vemos, Dios es de segundo lugar, puede que de tercero, puede que de cuarto. O de Por allá, ninguno. o puede que no, de nada. Sí. Entonces, al no tener esa dirección, ese Dios al interior y darle oportunidad de actuar, porque yo soy quien le doy oportunidad, aparece entonces el hombre reducido a lo siguiente, a cosa. El hombre, en el no ser que yo enuncié, se ha convertido en una cosa del hombre. El hombre es cosa que el hombre maneja como cualquier otra, como un valor, es decir, como un valor de lo existente, del oro, de todas esas cosas, con un valor económico, con un valor de utilidad. Entonces, el hombre convertido en cosa del hombre. El hombre se aburrió, dejó de ser hijo de Dios, criatura de Dios, para convertirse en objeto disque de estudio, objeto de evolución, objeto de modernización, objeto de poder, objeto de el otro, es decir, de manipulación del otro, y eso es lo que estamos viendo, una manipulación. El hombre ha querido, más de uno, como decía Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, lobo para el hombre, más de uno de la humanidad, orquestado, como hemos dicho, por el demonio, por el mal, ha encontrado que el hombre sea un esclavo, uno de sí mismo, otro, otro, otro sí. del sexo, de la mujer, del otro, del trabajo, del dinero. Es decir, el hombre ha perdido su identidad como ser que puede tomar decisiones. Y doy un caso para que mis compañeros entren. Objeto de manipulación de intereses ideológicos y de intereses religiosos y de intereses comunitarios, de intereses laborales. Ya el puesto de una persona, su subsistencia, su trabajo, ya no va a depender de su capacidad, ya no va a depender, no está dependiendo de su rendimiento, está dependiendo del que pase por ahí a dirigir una cosa de esas, sin Claro. importarle nada. ¿Cómo va a haber paz en una persona, en un ser que está librando una batalla interior y otra batalla exterior y una batalla para existir y otra para subsistir? Sí, Ramón, mire que es muy complejo porque precisamente nos estás indicando
como el contexto realmente donde está sucediendo el hecho de que hemos perdido. Si perdimos la paz interior, pues vivimos todo el tiempo en esta situación de zozobra. Y perdemos la paz interior porque hay unas experiencias humanas que nos han llevado, pues incontables, a que esto suceda. Este es un momento de una, yo diría que de una instrumentalización, le agrego, escandalosa entre nosotros. Hombre, Nos hemos cosificado, nos hemos vuelto una cosa para el otro y el otro una cosa para mí. Pero esta situación caótica en el que vive la humanidad, y la humanidad es el conjunto de personas, luego cada persona es la que está sufriendo el caos, porque el todo es la suma de las partes, ¿no? Piensa uno lo siguiente, hombre. Una inteligencia superior maneja el orden o el desorden. Esa convergencia de comportamiento actual absurdo del mundo, metido en todos los ambientes, como hemos visto, eclesiásticos, civiles, lo que quieras, lo maneja una acción, un accionador, admítame el término, un accionador inteligente, superior a nuestra naturaleza, un ser sobrenatural. Los efectos tienen una causa. ¿No cree uno que haya un hombre tan inteligente o un conjunto de hombres que hayan urdido esta trama, este desorden, esta debacle general? No. Esto lo maneja un ser sobrenatural oponente a Dios, que nos afectó nuestra libertad, don precioso que nos entregó Dios, nos la deterioró ese depredador que es el demonio, y es el que orquesta la debacle del mundo hoy. Eso tiene un autor, pero el berriondito perdóname, en este antioqueñismo, se logró esfumar, mimetizar, y hasta en términos muy religiosos, ese no existe. El mal es un estado, el demonio no es persona. Atención. Sí, señores. Estamos pues ante un universo de vida humana muy complejo y en el que hay todas estas dimensiones que se han tocado. La del miedo con la guerra y por lo tanto con la incertidumbre de mi futuro, que engendra entonces un miedo que me paraliza. Y por eso el Papa Juan Pablo II insistía mucho: no tengáis miedo. Entonces aquí sería: no tengamos miedo a lo que está pasando. Es el reto para nosotros salir adelante y con nosotros llevar a otros. Ese es el valor de este programa, porque nos lleva a reflexionar a nosotros mismos sobre nuestra propia vida individual y personal y particular, y la vida de todos los que nos escuchan, que sería de esperar que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. ¿Cuál debe ser mi respuesta, nuestra respuesta a esta debacle de la historia, de la cultura, de la humanidad? En la que las monjitas, veíamos, son un atisbo de hasta dónde llega. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y miren cómo, si la guerra en sentido tradicional es la configuración de la confabulación del ser humano contra el otro y creando instrumentos de destrucción, la bomba atómica o el revólver con el que yo le puedo volar la oreja al candidato, como pasó ya con Trump, sin entrar a si fue cierto o no fue cierto. El hecho es el que se divulgó con un arma, un joven que ni lo conocía. Y es lo que llama la atención,
el beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, cómo la guerra es la demostración de cómo somos capaces de armarnos, de fortalecernos para destruir al otro, para matar al otro, que ya está prefigurado en el Antiguo Testamento con la leyenda de Caín y Abel. De manera que eso no es de ahora. La autodestrucción del ser humano por sí mismo, no por otros. No estamos hablando de la autodestrucción que los leones nos dan o las serpientes, sino la de nosotros mismos contra nosotros mismos. Pero entonces aquí lo que yo quiero es como dar un giro o hacer un énfasis en otra dimensión que no existía antes y que solo existe ahora, pero que ya se atisbaba desde el siglo pasado, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación con un desarrollo sin que existiera el celular, ni se soñara. Ya decía Martin Heidegger que los medios de comunicación nos facilitan la información a toda velocidad, casi que en el momento en que se produce, pero que con igual velocidad se olvida. Así es. O sea que no nos lleva a crecer, sino al contrario. Luis Horacio, ahí entendemos el concepto de adicto. El concepto El concepto de adicto. La adicción. de adicto. Exacto. Las adicciones es eso, generan placer, pero eso es transitorio. Eso Y pasa, ocultan no queda. sabiamente, que es donde viene la perversidad del maligno, ocultan el veneno y lo hacen gustar. Ahora que estamos viviendo ya el celular, es el que consuma la tiranía de la relatividad. Entonces ya la criatura nace, y yo digo gráficamente, es una imagen, que lo primero que pide es el celular, antes que el seno materno. Y la madre y la familia corren a llevarle esto antes que el seno materno, que es lo primero que tiene que hacer como ser vivo para poder sobrevivir, alimentarse. Certísimo. Bueno, es decir, lo que dice el compañero, perfectamente son consecuencias de donde hemos llegado para perder la paz, para vivir en una guerra que tiene un contendor, pero no lo vemos porque es el mal, es el mal. Entonces, este diagnóstico que hemos hecho de esta realidad tan dolorosa, mire el último datico que da Luis Horacio, ya el niño nace y está pidiendo que más adelante que lo entren en ese contexto del celular para perderse en la nebulosa de la tecnología. Entonces, hecho ese diagnóstico, nosotros tenemos que entrar con fe y esperanza a un pronóstico distinto para no solo salvarnos nosotros, sino salvar la humanidad. ¿Para qué? Para que la paz que tanto queremos, que tanto necesitamos y que está en la creación, armonía preestablecida, pues nos genere la paz, que es la que genera ¿qué? Alegría, que es la que genera esperanza, que es la que genera amistad, que es la que genera el amor, que es la que genera caridad, que es la que genera ayuda, nosotros, y muchos más. Tengo muchas cosas más en este sentido. Realización, es decir, buenas maneras, genera todo lo bueno, no lo vamos a perder, sino que lo sigamos luchando. ¿Y cómo se lucha? Solos no podemos, necesitamos ayudas superiores. Pero mire una cosa, o sin el pero, ¿verdad todo eso? Para que entremos un poco no en la desesperanza, sino en la esperanza, porque se nos aproxima el final del programa. Vea, nosotros todos
estamos llamados al bien. Y la primera institución llamada al bien y al consejo de lo que debe ser una conciencia recta, un comportamiento adecuado, la primera llamada es la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia jerárquica, sino de todos los que conformamos la iglesia. Y la iglesia, si no abrimos los ojos, pues también a veces sale engañada. Mire, hay una anécdota que la podemos trasplantar al día de hoy. Cuando el cine nació, estamos hablando del mismísimo comienzo del siglo pasado, por falta de oración, que es a lo que iríamos a concluir, que es lo que necesitamos. La iglesia, aquí sí hablando de los estamentos superiores, pensó que el cine era del demonio. Cuando la iglesia se dio cuenta de que el cine no era del demonio, el cine ya era del demonio. Se montó tarde al tren de la comunicación la iglesia. Se montó tarde. Entonces, no es el progreso técnico el lastre. El progreso técnico bien puede ser para el bien. Y de hecho fue concebido desde la inteligencia humana. Era lo que les decía ahorita Luego Orlando. Dios es Este el autor personaje ha sabido... Claro, dañó utilizar. las cosas. Entonces, no hay una manera distinta. Si la hay, por favor, proclámenla. Fuera de la oración sincera a Dios por la paz, no hay otra fórmula. Y miren el engaño para que podamos finalmente dar esa voz de esperanza. Nos manipulan con el miedo, nos mantienen asustados a través de los mecanismos y todas estas cosas que hemos hablado. Y mientras estamos pensando que qué miedo la guerra, el demonio está logrando lo que verdaderamente sí es, que es matar el alma. Matando el alma, los perdemos a todos, que es lo que se quiere. Y nosotros preocupados porque nos va a caer la guerra encima y nos vamos a morir, ¿cierto? Pero ojo que es lo que tenemos que cuidar, el alma. Entonces, por eso lo que tú dices, Orlando, y eso es definitivamente, yo diría que lo único que tenemos por hacer los seres humanos es embarcarnos verdaderamente en una experiencia cotidiana de su vida de aquí en adelante en la oración. Porque la oración es hablar con ese Dios que te está esperando para decirte, como lo dijiste ahorita, Luis Horacio, que nos lo dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo. Porque es que la batalla verdaderamente es por nuestras almas. Entonces prestemos atención a eso para que entendamos que la pérdida de la paz interior tiene toda la posibilidad de ser restablecida. Sí, claro. El saludo del Señor a los apóstoles cuando resucitó y se encontraba con ellos siempre era: la paz sea con vosotros. O sea que la paz es una conquista de nosotros. Tenemos que abrirnos a la paz que viene de Dios. Jesús viene a ofrecerle la paz a pero entonces él dice, sea con vosotros, porque no es todavía. Cada uno la tenemos que hacer realidad, la paz sea, porque todavía no es. Entonces, en esta hecatombe, frente a los medios de comunicación, que me parece a mí que es el instrumento que está llevándonos a la perdición por el mal manejo, por el mal entendimiento, por la mala comprensión. Hay una anécdota en la que se ve la negación de la historia misma del ser humano. Un joven sale de su casa con su celular en la mano, un adolescente. Llega a la esquina y automáticamente voltea a la derecha. Pero resulta que en la esquina diagonal aparece una adolescente que no viene con celular. Ve al muchacho
y queda encantada. En términos familiares, queda visca, enamorada. Primera escena. La segunda, vuelve a aparecer el muchacho sin celular, llega a la esquina, se encuentra con la adolescente y finalmente los muestran con sus nietos. Entonces, ¿qué hay ahí? Como el celular en la primera escena niega la misma vida, la misma historia de las personas, de los seres humanos. Cómo los distrae, cómo los vuelve ciegos ante la realidad. Y por eso el mensaje de ese WhatsApp era: alce los ojos, levante los ojos, viva la vida. Viva la vida. Mire, podemos terminar con la realidad de hoy. El programa Controversia quiere pues ponernos a pensar a todos nosotros, pertenecientes a cualquier credo religioso o no pertenecientes a ninguno. Pongamos el pensamiento a funcionar. Por alguna razón, y esto sí es religioso, Nuestra Señora en Medjugorje se manifiesta como la reina de la paz. Eso no es gratuito, eso es una señal del cielo. Soy la reina de la paz. Y en todos sus mensajes, conviértanse, oren, vuelvan a Dios, vuelvan a la Eucaristía, en fin, todo lo que ella aconseja como una verdadera mamá. Pero ella, que es la reina de la misericordia, la reina de las mercedes, la reina del perpetuo socorro, la Virgen del Carmen, como usted la quiera llamar, ahora ha dicho: soy la reina de la paz. Y les cuento, hijitos, que la paz está en peligro y que la familia está bajo ataque. Pensemos si este mensaje es o no del cielo. Claro que es, porque ella dio a la historia, a la humanidad y al universo entero al príncipe de la paz. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.